tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Se lo leo de otra versión. Dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor amado, por que tú viniste a darnos esperanza en la cruz, y en tu muerte, Señor, podemos esperar que nos levantaremos contigo. Señor, también te damos gracias por los apóstoles que establecieron el fundamento de la iglesia, y Señor, te damos también gracias por los reformadores que rescataron, Señor, la verdad, Señor, que estaba cautiva bajo el imperio de la muerte y de la oscuridad. Señor, ahora te damos gracias porque tenemos una Biblia que es tu verdad, que es tu palabra, y podemos, Señor, no solamente adorarte correctamente, no solamente creer en ti en una manera correcta, sino también, Señor amado, continuar nuestro camino, Señor, por el camino que es Cristo, el camino de tu verdad, Señor, de tu evangelio. Gracias te damos en esta mañana, en este día. Bendice a tus hijos con tu palabra, mi Dios, Señor, y que este estudio, esta predicación pueda ser también de edificación a sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria, Señor. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a mirar entonces, gloria al Señor, acerca, hermano, de lo que la reforma significa y significó a través de los siglos, hermano. Estos estudios, esta predicación, tanto la de hoy como la próxima semana, no contienen muchos textos bíblicos, porque quiero también retomar y hacer un poco más, hermano, recalcando acerca de la historia, como cristianos, como hijos de Dios, como personas que abrazamos el evangelio, hermano. Tenemos una historia, no aparecimos debajo de las piedras. Dicen los católicos, ellos haciendo afán de cuál fue la religión que Cristo fundó, ellos dicen que fue la Iglesia Católica Romana. Pues no, por eso sirven estas predicaciones, para que usted entienda cómo es que la historia, hermano, la historia secular y la historia bíblica tiene otra respuesta a eso. En la introducción, la formación y el establecimiento de la iglesia por parte de Cristo no fue fácil, tomó la vida de mucha gente, miles de creyentes que sacrificaron todo por el Señor y por la iglesia. Pero dijo Cristo, hermano, que nada prevalecerá, nada podrá en contra de la iglesia. Y mira, aquí estamos todavía, hermanos. Aquí estamos, son palabras de Cristo que se han cumplido. Veamos a grandes rasgos los primeros 1400 años del inicio y fundación de la iglesia, hermano. El tema, de hecho, de esta mañana es de la iglesia primitiva a la reforma. La vida y formación de esto no fue nada fácil, estuvo a punto de ser exterminada. Dios interfirió para el sustento y alivio de esta, o sea, de la iglesia. No se puede hacer un recuento fácil porque no se tiene, hermano, escritos de todo, pero al menos toda la historia necesaria acerca de la formación de la iglesia, hermano, tenemos registros y registros. Así es que vamos adelante. Vamos a hablar primero del año 33, que es cuando, después de que Jesús ascendió al cielo, hermano, al año 100 después de Cristo, la iglesia primitiva, hermano, de la iglesia. Vamos adelante, continúo. Después de la ascensión, hermano, después de la ascensión, después que Cristo ascendió al cielo, hermano, quedaron, y Cristo dejó a los apóstoles con el deber de continuar la formación y el establecimiento de la iglesia, hermano. La iglesia, vuelvo a decir, lo hemos visto a través de la historia, que ha sido atacada, ha sido, hermano, oprimida en muchos aspectos, ¿verdad? A cosas que han sucedido y que sucedieron a la iglesia, nosotros no las conocemos porque no estuvimos ahí, pero están registrados tanto en la Biblia, las persecuciones que vinieron en contra de la iglesia, hermano. Pero los apóstoles tenían la encomienda necesaria e importante
de establecer el fundamento, hermano, del evangelio y de la iglesia. Y ese fundamento fue tan sólido, hermano, que mira, después de 2000 años, el edificio de la iglesia espiritual aún se mantiene en pie, hermano. Aún está en pie. Eso nos da a entender la calidad del evangelio en su esencia espiritual, pero también, hermano, la calidad del trabajo apostólico en los primeros siglos para establecer esa verdad. Adelante, la rápida evangelización, hermano. La rápida evangelización, en aproximadamente 30 años aproximadamente, Pablo evangelizó casi todo Medio Oriente, hermanos. Incansablemente Pablo trabajó y se esforzó, porque su ministerio era único, su ministerio era un ministerio especial que Dios llamó, dijo Pablo mismo, como un abortivo me llamó el Señor, y el Señor lo llamó para que estableciese y trabajara en una manera misionera, llegando a ciudades, a lugares remotos, y establecía la iglesia. Y como decíamos, mirábamos esta mañana en el estudio, hermano, el apóstol Pablo establecía, no apóstoles, establecía obispos que eran pastores, ministros, para que continuaran la obra, hermano, con los que se estaban convirtiendo a Cristo Jesús. Así es que después de eso, hermano, hasta que Pablo en el año 67 aproximadamente, Pablo el apóstol cayó en manos de Nerón, el emperador Nerón romano, hermano, y lo ejecutó. Pablo murió en el reinado de Nerón, fue asesinado, fue ejecutado por él. Hasta ahí llegó. Pablo en la segunda carta de Timoteo dice, verdad, que ha terminado su carrera, está pronto a ser sacrificado, porque él sabía que Nerón ya había dictado una sentencia sobre él en el año 67 después de Cristo. Pero todo ese tiempo que Pablo vivió lo aprovechó para llevar el evangelio, predicar el evangelio, hermano, y establecer la iglesia o las iglesias, y fue de ahí donde empezó a florecer todo, ¿verdad? De ahí en adelante, continúa adelante. Las primeras persecuciones, hermano, las primeras persecuciones. La iglesia inmediatamente empezó a sufrir persecuciones, porque lógicamente Jesús lo dijo, que las puertas del Hades se levantarían contra ella, tratando, ¿verdad?, de mitigar y amedrentar el mensaje del evangelio. Así es que cuando la iglesia empezó a caminar y empezó a germinar, el imperio romano específicamente empezó a perseguir a los cristianos, hermano. Y en los primeros siglos, en el primer siglo específicamente, fueron las peores, hermano, persecuciones que sufrió la iglesia bajo Nerón y después bajo Domiciano, otro hombre, otro emperador muy cruel del 81 al 96. Hermano, eran personas muy crueles en contra del cristianismo, en contra de los convertidos. Por eso la iglesia en los primeros siglos, en el primer siglo, se empezó a juntar, a reunirse en casas, y se empezaba a reunir donde podían, en cuevas, en lugares subterráneos se reunían, porque las persecuciones eran algo extremadamente, hermano, caótico en contra de la iglesia. Y entonces, hermano, millones y millones de personas, o miles y miles de personas fueron martirizadas, hermano, por estas persecuciones. Y la mayoría de los apóstoles, leemos la historia, que la mayoría de ellos, con excepción de Juan, el apóstol Juan, el amado siervo de Dios, el que se recostaba en el pecho de Jesús, él fue el único que, según la historia y la tradición, murió de vejez. Pero de ahí en adelante todos los apóstoles, Mateo, Marcos, Pablo, Pedro, todos murieron, hermanos, siendo ejecutados por estas persecuciones. Vamos al punto 2, del año 100 al 325, la era antenicena de la iglesia. Continúa adelante, persecuciones esporádicas. Vinieron ya las persecuciones, empezaron a disminuir porque el evangelio se empezó a diseminar más. Ya no podían básicamente asesinar a tanta gente, ya no podían matar a tanta gente. No era lo mismo matar 100, 200, 300, 500 cristianos, hermano, a matar 10,000, 15,000 cristianos. Ya no era lo mismo. Entonces las persecuciones empezaron a ser esporádicas, pero no cesaban, hermano. Bajo las políticas de Trajano, uno de los emperadores también romanos, hermano, se
empezaron a ser un poco más generales, ¿verdad? Para castigar a los cristianos cuando alguien los delataba. Solamente cuando alguien los delataba, cuando alguien hablaba y decía, ¿sabes qué? Esas gentes que ustedes viven ahí son cristianos, son seguidores de un tal Jesús, son seguidores de las creencias nuevas del supuesto evangelio. Y entonces el imperio romano mandaba patrullas y los asesinaban. Porque había entre el pueblo gente que odiaba y aborrecía el cristianismo, como hoy en día, ¿no, hermano? Les he dicho, la semana pasada les hablaba acerca de las persecuciones. ¿Qué le haces a la gente? ¿Qué le haces a la gente? Solamente con el hecho de decir que eres cristiano, hermano, te van a perseguir, te van a perseguir, te van a odiar, te van a tener sentimiento en contra de ti, nada más porque eres cristiano. De la misma manera, en esos años, en el primer siglo, hermano, en el segundo siglo, esas persecuciones eran muerte segura para todo aquel que confesaba a Cristo. Por eso dice la Biblia, hermano, que si confesares con tu boca serás salvo. ¿Sabe? Esa expresión básicamente no es hacer la oración del pecador. No significa, Señor Jesús, creo en ti. No significa eso. Confesar con la boca significaba un testimonio. Cuando un policía, cuando un juez te pregunta, ¿tú hiciste esto? Tú confiesas con tu boca, sí, yo lo hice. Entonces, sobre tus palabras, ellos te sentencian. ¿Tú ibas manejando el carro? Sí, yo lo iba manejando. Te apresan sobre tus palabras. Eso significa, si confesares con tu boca. Porque el confesar a Jesús como Señor, como Salvador y como el Hijo de Dios, hermano, era una sentencia de muerte. Continúa adelante. A esta era se le llama, hermano, así, a causa de la llegada del primer concilio. Vamos a hablar acerca de la era del concilio de Nicea. ¿Y cómo se les llama, hermano, a los primeros discípulos de los apóstoles? Padres apostólicos. Los padres apostólicos. ¿Por qué se les llama padres apostólicos? Se les llama, hermano, a ellos así porque ellos fueron los discípulos directos de los apóstoles del Señor. Que estamos hablando aproximadamente del año 60 al 120 después de Cristo. Hubo tres muy prominentes después de Pablo, después de Juan, después de los apóstoles, después de Mateo. Hubo hombres muy prominentes que de hecho también escribieron libros teológicos muy esenciales para la vida de hoy en día. Uno de ellos era Clemente de Roma. Él fue el primer obispo de Roma, o sea, el primer pastor establecido en la ciudad de Roma. Después también estuvo Ignacio de Antioquía. Este fue el obispo de la iglesia en Antioquía, también un hombre muy prominente, muy esforzado. Y también estuvo Papías de Hierápolis, hermano, este era obispo de esa ciudad de Hierápolis. Así es que estos hombres se les llama los padres apostólicos porque eran los discípulos de los apóstoles. Hermano, a ellos se les transmitió el mensaje y la historia de Cristo de primera mano. Fue de primera mano, como a Lucas que escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos. La Biblia dice, hermano, que Lucas no escribió por escribir. Dice la Biblia que él indagó, fue y preguntó e investigó si las cosas eran así. Y fue e investigó la vida de Cristo, investigó la vida de los apóstoles y escribió el Evangelio de Lucas. Y después Lucas se hizo compañero del apóstol Pablo en los viajes misioneros. Y Lucas acompañaba a Pablo, hermano, en esos viajes y escribe el libro de Hechos. Cuando usted lee en los libros, lee, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando habla en primera persona, cuando dice partimos y navegamos y llegamos, es porque Lucas está escribiendo en primera persona juntamente al apóstol Pablo. ¿Quiénes son? Continúa adelante. ¿Quiénes son los padres antenicenos? Los padres antenicenos, hermano, estos fueron algunos de los discípulos, directos de los discípulos del Señor. Que estamos hablando aproximadamente del año 155 al 325 después de Cristo. Anteniceno. Estos hombres, mire, también tenemos libros. Hay libros que persisten hasta el día de hoy, hermano. Hay libros que ahí los tiene, creo, en sus notas. Por ejemplo, Justino Mártir. Justino Mártir fue un hombre muy prominente en teología, hermano. Este hombre escribió libros que permanecen hasta el día de hoy, originales por él.
Justino Marte tenía el pensamiento, nosotros que antiguamente estábamos acostumbrados a matarnos los unos a los otros, ahora no solo nos abstenemos de hacer la guerra a nuestros enemigos, sino también de mentir, de engañar a nuestros inspectores, y estamos dispuestos a morir voluntariamente por confesar a Cristo. Ese era el pensamiento de Justino Mártir. Después, por ejemplo, estaba Ireneo, después Clemente de Alejandría, después Tertuliano. Tertuliano fue el hombre que acuñó. Acuñar se le llama cuando usted forma algo y lo va formando, lo va perfeccionando hasta que queda en su punto, hasta que queda bien, hasta que lo mire, dice, así es como debe de ser. Tertuliano fue el que empezó a escribir acerca de la Trinidad en una forma sistemática. Él escribió y puso en una forma sistemática la doctrina y la teología, hermano, de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es que hoy en día podemos entender y comprender la Trinidad de una manera más clara, gracias también, hermano, a los escritos de Tertuliano. Y después también Orígenes, hermano, este hombre también un excelente pensador y escritor y teólogo, hermano, del siglo II. Así es que estos hombres, hermano, fueron dando paso, fueron dando escalones, ¿verdad?, en el crecimiento y en el avance del cristianismo. Y es importante entender que todas estas personas que le acabo de mencionar ahorita, hermano, los primeros 3 y estos 6 últimos, ninguno de ellos, escúcheme con atención, ninguno de ellos profesaba lo que hoy en día se conoce como el catolicismo romano. Ninguno de ellos. O sea, ninguno de ellos decía, yo pertenezco a la Iglesia Católica Romana que fundó Cristo allí en Jerusalén. Ninguno de ellos. Todos ellos eran teólogos, hermano, de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos aquí saben lo que significa la palabra católico o católica? ¿Qué significa? Universal. Así es que, en cierta manera, hermano, nosotros también somos una iglesia católica porque somos la iglesia universal de Cristo en la tierra. ¿Sí? La palabra católico no tiene un significado exclusivo hacia alguien. La palabra católico es una palabra básicamente general, pero no es común, porque cuando nosotros nos referimos a una persona católica, pues nos referimos a una persona en general. Entonces, para que no haya confusión, te preguntan, ¿tú eres católico? No, no soy católico. ¿Qué eres? Protestante. ¿Verdad? ¿Qué eres? Bautista. ¿Qué eres? Presbiteriano. Así es que cuando usted da una respuesta así, no se refiere a ser católico porque básicamente se ha hecho una palabra específica de un movimiento. Vamos adelante. Vamos a hablar del 325 al 451. A esta era se le llama la era nicena de la iglesia, hermano. Volviendo un poquito para atrás, solamente quiero decirle que la iglesia no solamente sufrió persecuciones, escúcheme esto, la iglesia no solamente sufrió persecuciones, la iglesia también empezó a sufrir, hermano, ataques teológicos. Por ejemplo, desde los principios, desde los inicios, Pablo dice, a Fileo y a Fileto y a Himeneo los expulsé de la iglesia para que aprendan a no blasfemar, porque han dicho que Cristo ya vino. Juan el apóstol dice, hermano, que hay unos que niegan que Jesús vino en carne, que él era solamente espíritu. Esas dos eran creencias heréticas que estaban ya atacando al cristianismo. Y Pablo, hermano, básicamente, fíjate lo que él hace, expulsó a estos herejes de la iglesia. Hoy en día los llaman apóstoles, hermanos, les llaman profetas. Pablo los expulsó. Por eso les he dicho que esas cosas son muy importantes, son muy necesarias. Entonces Juan el apóstol, hermano, él escribe dándonos advertencia a la iglesia de Cristo, que hay unos que negaban que Jesús hubiera venido en carne. O sea que creían que Jesús, eso se llama docetismo, los docetistas. Y ellos creían que Jesús era un espíritu, que era una especie de holograma. Pero eso eran herejías. Entonces, de esas herejías, no solamente la persecución del Imperio Romano, sino también, hermano,
estos herejes que trataron de introducir herejías a escondidas, hermano, en medio del pueblo de Dios. Así es que ahora vamos a entender por qué hubo necesidad de establecer concilios. Concilios era básicamente juntar en una reunión, hermano, a los más grandes pensadores, maestros, teólogos, eruditos, para tratar de contrarrestar una herejía. O sea, esos eran los motivos esenciales. Se investigaba, por ejemplo, un ejemplo, apareció Arrio. Apareció Arrio. Arrio es el papá de los testigos de Jehová. Apareció Arrio. Y entonces hicieron un concilio. Y dijeron, a ver, vamos a investigar a fondo las doctrinas de Arrio. ¿Qué cree Arrio? ¿Qué es lo que expone Arrio? No solamente Arrio, también Sabelio, también a Miguel Servet y otros que estuvieron dentro de esos herejes. Y los llamaban, hermano, y delante del concilio de los teólogos, él empezaba a exponer lo que él creía. Entonces, Arrio negaba la Trinidad. Arrio negaba que Cristo fuera realmente divino. Y entonces se hace el concilio y dicen, Arrio no es otra cosa más que un hereje. Y ellos hacían un escrito con todos esos teólogos en el concilio y, hermano, establecían que las doctrinas arrianas, sabelianas, el modalismo, lo que se conoce hoy en día, es una herejía. Así que cuando usted le está llamando a unos apostólicos, les dice apostólicos hermanos, cuando usted les dice esos son los hermanos apostólicos, usted le está diciendo hermanos a los herejes que fueron, hermano, denunciados en el principio de la iglesia. Vamos adelante. Vamos a hablar acerca de la era de Nicea, hermano. Después que murió Diocleciano, que fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia, hermano, ¿verdad? Se levantó un hombre llamado Constantino. Y este Constantino, hermano, ¿verdad? Lo pusieron, ¿verdad? O más, no lo pusieron, más bien, él empezó, hermano, a sobresalir en favor de la iglesia, a favorecer la iglesia. Pero vamos a ver un poquito de esto. El primer concilio ecuménico. El primer concilio ecuménico. Eso fue en el año 325, tome nota, 325 después de Cristo. Imagínense, hermano, 325 años después de que Cristo ascendió al cielo, se formó el primer concilio en Nicea. Y se le llama también así el primer concilio ecuménico, porque allí, hermano, fue donde se se descubrieron y se atacaron las herejías de Arrio, que negaba la divinidad de Cristo y negaba la Trinidad. Y ahí en ese mismo concilio, hermano, lo condenaron. Lo condenaron en el sentido de que, ¿sabes qué? Tú no eres parte del cristianismo, no eres parte de la iglesia, no eres parte de la verdad del evangelio. Eso es lo que hacían esos concilios, hermano. Esa gente no se andaban con medias tazas, como decía mi abuelita. Esa gente, cuando investigaban a alguien, hermano, y lo ponían a prueba y exponían sus creencias, básicamente lo descartaban. Elementalmente lo expulsaban del cristianismo, de la iglesia, y dejaban escrito que sus creencias, hermano, no son cristianas, no son evangélicas. Así es que, ¿por qué es importante eso? Escúcheme. Usted dirá, bueno, pero pastor, está hablando del año 325. Ya pasaron más de, ¿qué? 325, estamos en el 2025, estamos hablando ya de 1600, 1700 años después. ¿Qué pasó, pastor? Ya eso quedó en la historia. Déjame decir una cosa. Esas herejías están vivas el día de hoy, hermanos. Están vivas. Si usted va con los apostólicos y les cree a los apostólicos, haga de cuenta que usted se sentó con Arrio y le dio la mano y le dijo, somos hermanos. Es lo mismo. Por eso el cristianismo, hermano, el día de hoy tiene que recordar todas estas cosas. Hay un dicho que dice que el que no conoce la historia y comete errores en la historia está en peligro de volverlos a cometer. Y es verdad, hermano.
Si nosotros no conocemos la historia, ¿por qué celebramos nosotros la Reforma? ¿Y por qué nosotros tenemos la importancia y tenemos que tener la importancia el hecho de estudiar y recordar todo lo que estos hombres de Dios hicieron? Vamos adelante. Constantino se convierte, entre comillas, se lo puse ahí. Constantino se convierte. Eso fue en el siglo III. Y cuando Constantino se convierte, hermano, porque muchos dudan si realmente se convirtió, si fue real su conversión, hermano, de este emperador Constantino, las cosas cambiaron radicalmente. ¿Por qué? Porque Constantino, hermano, favoreció demasiado a la iglesia. Algunos dicen no se convirtió, otros dicen sí se convirtió. ¿Sabe? ¿Ha leído la historia de Constantino? Constantino, cuando iba a la guerra, se iba a enfrentar a un ejército muy poderoso. Y Constantino dijo, él no conocía a Dios, pero dijo, Dios, si eres verdad, si eres real, dame una señal que voy a ganar en la guerra de mañana. Y entonces Constantino dice que en el cielo se le manifestó una cruz. Y entonces Constantino, cuando miró esa señal de una cruz en el cielo, inmediatamente a todos los estándares de guerra, porque los soldados llevaban estándares de guerra representando a su imperio, les mandó a poner una cruz. Entonces cuando Constantino al siguiente día va a la guerra, ganó la guerra. Deshizo a los de Gaza, deshizo a los enemigos, hermano, los deshizo, o sea, les ganó. ¿Qué hizo Constantino? Cuando regresó a Constantinopla, dijo, ¿sabes qué? Ahora sí creo en el Dios de estos cristianos. Y entonces cuando él se convierte de esa manera, detiene todas las persecuciones contra la iglesia y dice, ay de ustedes el que toque a un cristiano. Y Constantino empezó a favorecer a la iglesia de Cristo, hermano. ¿No le viene a la memoria a alguien hoy en día? Hemos sido favorecidos por hombres de Dios, bueno, no personas en esta historia, hermano. En realidad pasamos en un favor en el cual hombres que están en el poder tienen esos valores. Cristianos, no lo sé. Convertidos, no lo sé. No sé si son nacidos de nuevo, pero una cosa estoy seguro, que ellos han fortalecido y han favorecido a la iglesia. Hay pandemia, ¿quieren reunirse? Reúnanse. No se preocupen, reúnanse. Como dijo alguien, de todas maneras de algo nos vamos a morir, ¿verdad, hermanos? Escúchame, es muy bueno que sus hombres, no nos toca saber si son nacidos de nuevo o no, pero lo que nos toca saber es si han favorecido a la iglesia del Señor. Así vamos adelante. Así es que Constantino fue un primer emperador que dijo, ¿saben qué? Los cristianos me caen muy bien. Y los empezó a elevar a la aristocracia y los puso en lugares de poder, hermano, a los cristianos. La aparición de los primeros papas. Continúa adelante. La aparición de los primeros papas. Estamos hablando también del siglo III al IV después de Cristo. La Iglesia Católica Romana empezó a funcionar tal como se conoce. Es que es el punto. Escúcheme esto. Antes de Constantino solamente estaba el cristianismo. El cristianismo era solamente gente que se reunía, pero no tenían una cierta denominación. No había una denominación, no existían bautistas, presbiterianos, no existía nada de eso. Solamente se le llamaba el grupo de los cristianos, los hermanos. Era la manera. Pero cuando Constantino se convierte y empieza a traer al poder a los obispos, a los hombres de Dios, y les empieza, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi general, tú vas a ser mi secretario de comercio, tú vas a ser el vicepresidente, y los empezó a poner en esas posiciones de poder. Entonces sucedió algo que fue en cierta manera muy contradictorio para la iglesia. No solamente contradictorio, sino que fue perjudicial. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia se empezó a institucionalizar, hermanos.
se empezó a institucionalizar. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la iglesia se fusionó con el Estado, lo cual empezó a formar, hermano, lo que hoy en día se conoce como la Iglesia Católica. O sea, para su información les digo que la Iglesia Católica Romana, como usted la conoce hoy en día, con el Papa y todos los cardenales, se empezó a formar del siglo IV en adelante bajo el imperio de Constantino, después de León I y de Gregorio el Grande, que estos empezaron a tomar títulos, hermano, de sumos pontífices, porque eran emperadores, pero a la misma vez se creían jefes y padres y cabezas de la iglesia. Continúa adelante, hermano. La iglesia cambió de posición. La iglesia cambió de posición. Antes la iglesia perseguida, ahora goza de un prestigio y hasta un poderío siempre más creciente. La iglesia empezó a tomar poder secular, hermano, para que entienda. Continúa adelante. Nacimiento de buenos teólogos. Pero también en estos siglos, hermano, fue donde aparecieron los más grandes teólogos, como ya lo pronuncié: Atanasio de Alejandría, Ambrosio de Milán, Juan Crisóstomo, y en el siglo III, a finales del III y principios del IV, apareció, hermano, después del apóstol Pablo, apareció Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona es uno de los grandes y enormes pensadores, hermano, y teólogos del siglo IV, III y IV. Vamos adelante, punto 4, 452 al 1054 después de Cristo, la era bizantina de la iglesia, hermano. Quiero que piensen esto, escúcheme, para que vaya siguiendo la historia y no se pierda. La iglesia, siendo un grupo de gente perseguida, atemorizada, y siendo un grupo de gente, hermano, que no tenían ninguna figura ni en el ambiente político ni social, porque eran despreciados, eran tenidos por menos. Imagínense, ellos nada más se reunían en las casas o en las plazas o donde podían, hermano, y solamente se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. Entonces repentinamente se convierte Constantino, haga de cuenta que se convierte el presidente y dice: ahora la iglesia va a estar a la par mía. Y empezó estando de un plano de pobreza y de necesidad, la iglesia salta a un lugar de opulencia, de jerarquía, hermano, y de gran poder. Es exactamente lo que la iglesia católica hoy en día se conoce y se ve. Y entonces la iglesia católica ahora empieza a funcionar, hermano, bajo el papado. Estos emperadores que se creían emperadores, pero a la misma vez se creían papas, cabezas de la iglesia, empezaron, hermano, a hacer de la iglesia católica un enorme imperio. Y entonces, ¿cuál es la era, hermano, bizantina? Vamos adelante. Iglesia y Estado juntos. Iglesia y Estado juntos. Bizantina o bizantino era el antiguo nombre de la ciudad de Constantinopla. Constantinopla era la ciudad, hermano, que Constantino había fundado. Ahí estaba la capital del Imperio Romano bajo Constantino, pero antes se llamaba Bizantina. Entonces, este hombre, lógicamente, pues era un emperador, tenía todo, ¿verdad? Tenía su Mar-a-Lago también, este Constantino, y entonces empieza a enseñarle a la iglesia que merecen lo mejor, que merecen hoteles 5 estrellas y que los cardenales merecen ser exaltados a posiciones opulentas. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Constantino los libró de la persecución, pero les hizo mucho daño, contaminándolos, hermano, con la creencia de la opulencia y las riquezas del Imperio Romano. Así es que, en realidad, eso es parte de la historia. Por eso muchos dicen: Constantino, ¿qué cristiano ni qué 8 cuartos? Él era un pagano. Por eso les estoy diciendo que en cierta manera hay mucho parentesco a ciertas personas, porque son en sus corazones no se les ve mucho cristianismo, mucha conversión. Pero cuando se refiere a favorecer al cristianismo, a la iglesia, a los pastores, al cristianismo protestante, dice: hey, con ellos no se metan, por favor.
Ellos tienen en cierta manera ciertos privilegios. Porque, escúcheme esto, estos presidentes, si usted no lo sabe, por ejemplo, Estados Unidos no es una nación pagana. Estados Unidos, como México es una nación pagana. Los presidentes, cuando llegan a la presidencia, ¿con quién van a bautizarse? Con los chamanes, con los brujos, que les echen humo, que les lean, que los bañen en eso es paganismo. Por eso la nación está como está. Estos presidentes juramentan bajo una Biblia y son pastores protestantes quienes los llevan a esas posiciones, quienes atestiguan que ellos ahora son los hombres que Dios ha puesto a liderar estas naciones. Y yo no sé si usted sabe, pero por ejemplo, estas personas que están en el poder, por ejemplo, el secretario de guerra, el secretario de todos los grandes puestos de la nación de este país, todos ellos saben Biblia. ¿Saben Biblia? ¿Los ha oído hablar cuando hablan de Cristo, hablan de la Biblia, hablan de la Escritura? La conocen. Entonces, esa es la diferencia de una nación con ese enorme poder. Esa es la diferencia. ¿Dios los favorece para salvación? Eso no lo sé. Pero lo que sí sé y estoy seguro, que así como Dios a través de Constantino bendijo y favoreció a la iglesia, de la misma manera a través de presidentes, Dios favorece y bendice a su pueblo, hermanos. Así es que ahora el Estado y la iglesia empezó a funcionar juntos. Vamos adelante. Pero ¿qué pasó? La superstición empezó a reinar. Aquí va un problema. Porque después de que Constantino muere, llega al poder, a la cabeza, un hombre llamado Gregorio el Grande, Gregorio I, hermanos. Y este hombre ya no tenía la idea de Constantino. Este hombre era grandemente supersticioso. Supersticioso, como algunos de ustedes comprenderán. Gente que les da miedo y las sombras escuchan ruidos y esa superstición que arrastra a nuestra gente latina. Y a veces, hermano, ni en Cristo se les quita, pero son gente supersticiosa. Bueno, Gregorio, ahí está el papá de algunos de ustedes, que esa superstición. Era un hombre supersticioso, hermano. Y esa superstición la empezó a meter dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Y entonces este hombre sí ya llevó a la iglesia, porque estaba unida la iglesia y el poder, el Estado. Entonces él arrastra a la iglesia a lo que se conoce la gran era del oscurantismo, hermanos. El oscurantismo comienza con Gregorio el Grande. Esa era del oscurantismo se le llama al hecho de que Gregorio prohibió, él fue el primero que prohibió que la gente tuviera Biblias, que la gente pudiera leer las Biblias. Y este hombre empezó, hermano, a meter creencias y a establecer creencias, lo que se conoce dentro del catolicismo romano, todas esas creencias. Pregunto, hermano, pregunto. Por eso le digo que se me hace muy raro, muy extraño. Le pregunto, usted hable con cualquier persona católica romana y les pregunto, ¿no son grandemente supersticiosos? ¿Sí o no? O sea, la superstición la tienen en el alma, la traen ahí. ¿Por qué? Porque fue la herencia de Gregorio el Grande. Continúa adelante. Empieza la formación del romanismo. Es ahí donde usted ya empieza. Todo lo que es Roma hoy en día, hermano, está y comenzó con Gregorio el Grande. Empieza la formación del romanismo, como se conoce hoy en día. La formación de varios concilios teológicos, ecuménicos, romanos, hermano. Y entonces fíjese que este hombre resucita creencias, hermano, por eso le digo, este hombre empieza a resucitar creencias de que María era divina, de que María era virgen, que fue virgen y que nunca tuvo hijos después de Jesús. Y este hombre empieza a establecer creencias como que María ascendió al cielo igual que Cristo. Y empieza a establecer, hermano, un sinfín de cosas. Por ejemplo, los santos que usted ve en las iglesias católicas. Este hombre empezó a decirle, esos santos, por su buena vida y por todas las cosas buenas que hicieron en el cielo, hicieron un enorme tesoro en el cielo.
Y entonces cuando usted le ruega y le pide a un santo de esos, a San Judas, a quien sea, hermano, a Malverde, ya Malverde es santo, ¿verdad, hermano? Usted le pide a Malverde, Malverde echa mano del tesoro del cielo y lo pone a tu favor. Esas creencias comenzaron con Gregorio, como le dijera a mi abuelita, con Goyo el Grande, amén, hermanos. Con Gregorio el Grande. Él fue el que empezó todas estas creencias. Continúa adelante. El romanismo empieza la Inquisición. Ya hablando más adelante, en el año aproximadamente 1118, hermano, se comienza la primera Inquisición romana en Francia. Estoy hablando del tiempo de oscurantismo. Estaba prohibido que la gente tuviera Biblias. En aquel tiempo, si usted a usted se le encontraba una Biblia en su casa, ¿sabe de qué se le acusaba? Era tan fuerte la superstición. ¿Sabe de qué se le acusaba si se le encontraba una Biblia en su casa? De brujería. Si usted mantenía una Biblia en su casa, lo acusaban de brujería. La Inquisición se levantó porque lógicamente ellos tuvieron y mantuvieron, hermano, a toda la humanidad conocida en aquel tiempo en la Europa antigua, la mantuvieron bajo el oscurantismo, donde la gente era grandemente ignorante y grandemente supersticiosa, hermano. Como los pueblos allá de nuestras naciones. Se fija, los pueblitos allá, entre más alejados del conocimiento de Dios, más supersticiosos están. Entre más ignorantes están, más supersticiosos están. Por eso es importante que la gente estudie y se prepare en la palabra de Dios, porque eso quita toda superstición y todo miedo, y el amor de Dios quita todo temor. Esa es la realidad, esa es la verdad. Cuando Cristo viene a tu vida, cuando en verdad viene, por eso le estoy diciendo que algunos de ustedes no conocen a Dios cuando tienen miedo todavía de ciertas cosas y está muy feo aquí, y está muy solo, está muy oscuro, ay, se oyen ruidos, ¿qué será eso? Cuando usted tiene todo eso, hermano, es porque aún Cristo no está en el trono de la vida de usted. Esa es la verdad. Cuando Cristo está en su vida, no hay temor. No hay temor. Pero en el 1818, la Iglesia Católica Romana empezó a perseguir a todos los que él consideraba herejes. ¿Y cuáles eran los herejes? Bueno, aquellos que se atrevían a tener una Biblia, aquellos que se atrevían a tener, hermano, algún contacto. Por ejemplo, los cristianos, escúchame esto, los cristianos, que había cristianismo, lógicamente, pero era algo muy esporádico y muy escondido. Ellos se reunían, hermano, en los campos o en las cuevas a orar y a estudiar y a tener un poco de comunión con Dios. Pero cuando se les descubría, no solamente se les asesinaba, sino que también se les exponía en las plazas del pueblo, hermano, y se les ponía como herejes, y entonces los ejecutaban delante de todo el mundo. Hermano, la pregunta es, ¿quién va a tener ganas de ser cristiano cuando te ejecutan así públicamente? ¿Quién? Entonces la Iglesia Católica Romana empezó la Inquisición aproximadamente en el año 1000, y de ahí se fue, hermano, se fue creciendo aquí en América, porque también llegó a América en el 1400, hermano. Comenzó la Inquisición acá en América y en Latinoamérica. Se empezó a perseguir a todas estas personas acusadas de brujería, de hechicería y de quién sabe qué tantas cosas, nada más por decir yo creo en Cristo, no creo en el Papa, no creo en el magisterio, no creo en eso, yo creo en Cristo. Vamos al punto 5, del 1054 al 1517. Esto se le llama la era medieval de la Iglesia. Continúa adelante. Roma, la única institución religiosa, hermano. Roma era la única institución religiosa. Estoy hablando del siglo V al siglo XIV. Roma controlaba todo, pero la humanidad básicamente estaba en el fondo de todo, hermanos. No había avance de nada.
No había avance absolutamente de nada. No se descubría nada, no se conocía nada. No había ningún avance ni médico, ni científico, ni nada. Todo estaba, básicamente todo el mundo vivía. ¿Ha visto al menos películas de la era medieval, hermano? Vivían en chozas, en lugares muy pobres. No había avance de nada, ni de luz, ni de imprenta, de nada. Porque Roma había acaparado, había escondido la verdad. La Biblia estaba solamente en el lenguaje latín, porque ellos dijeron, el único lenguaje que menos conoce la gente es el latín. Conocían los lenguajes franceses, alemán, inglés, el español, pero no conocían el latín. Y el latín, hermano, era el único lenguaje que la Biblia era prescrita, y era el único lenguaje que el sacerdote tenía el poder de leerla y supuestamente explicarla a la gente. Entonces, pero mientras eso fue así, mientras Roma dominó esos siglos, hermano, todo el mundo estaba en lo que se llama el oscurantismo. Así es que Roma era la única institución religiosa establecida por el gobierno, hermanos. En el 1347, cuando apareció, ¿ha oído, por ejemplo, la peste bubónica, que fue en el 1347? ¿Por qué murieron millones, hermanos? Millones de personas, millones. Arrasó la peste bubónica, casi acaba con la humanidad. ¿Pero por qué? Porque no se conocía ningún medicamento. Porque los médicos ¿se ha visto las fotos de los médicos? Usaban un gorro con un pico así grandote, hermano. Pero eso era lógicamente como una especie de filtro para que ellos no se contaminaran. Pero pues parecían más brujos que nada, ¿no? ¿Los ha visto así? Como unos cuervos así, un pico, pero ese era su filtro. Y ellos entraban y, hermano, básicamente daban por desahuciada a toda persona. Y entonces la gente murió porque no había ningún avance, ni médico, ni nada. Adelante. Roma empieza a corromperse de forma más rápida, hermanos. Roma empieza a corromperse de forma más rápida. Con el inicio del papado de Bonifacio VIII, en el 1294 a 1303, se inició la era de recolectar fondos y colectas para el sustento, no solamente del papado, sino que de ahí también empezó, hermano, el tratar de colectar fondos para construir una catedral, una capilla. Adelante. Roma abraza el renacentismo. Roma abrazó el renacentismo. Los papas empezaron, hermanos, se dejaron arrastrar por el espíritu del renacentismo. Aquí, el renacentismo, cuando entonces, aquí lo que sucedió, escúcheme esto, que la religión, hermano, se medio separó de la iglesia. Los reyes y emperadores empezaron a rebelarse en contra de los papas. Y entonces lo que sucedió que al sentir tanto poder, porque en ese tiempo, antes del renacentismo, hermano, la iglesia tenía tanto poder, pero tanto poder y había infundido tanta superstición y temor sobre la gente, que un rey, al escuchar que un papa dijera, si ese rey se rebela contra mí, lo voy a descomulgar de la iglesia. Eso era para que se te fuera el alma. Y el rey tenía que llegar y pedir perdón al papa y decir, ¿sabes qué? Hagamos la paz, lo que tú digas. Pero entonces después, hermano, hubo reyes que empezaron a rebelarse en contra del papa y dijeron, ¿sabes qué? Espera tantito. Yo ya no te creo a tus amenazas. Vamos a pintar una línea. Y empezaron a separar la iglesia y el Estado. De ahí, de ese siglo en adelante, se empezó a medio separar la iglesia y el Estado. Y entonces, cuando hubo esa separación, escúcheme, se empieza lo que se llama la era, hermano, la era del Renacimiento. La era del Renacimiento es básicamente que los hombres empezaron a sacar toda la creatividad que tienen dentro. Y empezaron a surgir médicos. Por ejemplo, ahí surgió Gutenberg. ¿Sabe quién es Gutenberg? Gutenberg es el creador de la imprenta. Y de ahí, de ese tiempo, él nació. Y él fue el que empezó a inventar, hermano, y a hacer libros y escritos y muchas cosas manuscritas para que la gente pudiera leerlo.
fue el medio que Lutero usó, lo vamos a ver la próxima semana, usó para que el evangelio saliera. Pero entonces empezaron los hombres de ese siglo en adelante, se empezaron a inventar, hermano, mucha maquinaria, especialmente agropecuaria, para que los hombres pudieran sembrar, labrar la tierra. Y empezaron, hermano, la medicina, el conocimiento científico de la medicina empezó a crecer, empezó a avanzar. No solamente eso, la astronomía. Por ejemplo, Galileo, que también fue en ese tiempo del renacentismo, él empezó a ver hacia el espacio y él se rebeló, porque la Iglesia Católica, hermano, decía que el mundo era plano en ese tiempo. Él decía que el mundo era plano. Y decía que no navegaran mucho para allá, porque si navegaban allá donde se terminaba el horizonte del mar, se iban a un fondo. Esa era fíjate, la creencia de la Iglesia Católica que le habían fundado a la humanidad. Y entonces Galileo Galilei sacó su telescopio, inventó un telescopio y empezó a mirar hacia el cielo. Y se dio cuenta de una cosa muy importante, que todos los planetas y las estrellas eran redondas, hermano. Y él hizo una ecuación muy simple. Dijo, ¿cómo puede ser posible que todos los planetas, lunas y estrellas sean redondas y la Tierra sea el único lugar plano? No, pues la iglesia se levantó contra él. La iglesia lo ejecutó. Si usted no sabe, la iglesia ejecutó a Galileo Galilei por hereje, por haberse opuesto a la creencia, hermano, de la iglesia católica. No, si la iglesia católica tiene sangre en sus manos como usted no se imagina, hermano. Tiene sangre en sus manos como usted no se imagina. ¿Cuántas sangres que salieron de ahí? ¿O todavía no salen? ¿Cuántas sangres que salieron del catolicismo, hermanos? No somos partícipes. No somos partícipes de la sangre de ellos. Tiene mucha sangre en sus manos. Y entonces el renacentismo empezó a embellecer todo, hermanos. Porque eso es lo que se le llama el renacentismo. Empezó a embellecer todo. Empezaron a salir artistas como iba a decir Luis Miguel, no, aquel que hizo la estatua de Da Vinci. Da Vinci era un inventor que inventó muchísimas cosas, hermano. Era pintor. Todas las esculturas y los murales que están en los cielos de grandes catedrales en el mundo, las pintó este hombre, hermano. Miguel Ángel era otro pintor, escultor. Y empezaron a surgir y empezaron a embellecer todas las cosas. El arte barroco empezó a embellecer las catedrales. Y todas esas cosas empezaron cuando la iglesia o cuando el Estado se separó de la iglesia, hermanos. Por último, la última, Roma abraza a la burguesía. Roma abraza a la burguesía, que significa la ostentación de riquezas, hermanos. Se refiere a la ostentación, al deseo de grandes riquezas. Ahora empezaban a desear construir la Basílica de San Pedro ahí en Roma y solventar la vida tan pomposa de los papas. Y se necesitaban grandes cantidades de dinero, enormes cantidades de dinero. ¿Y sabe cuál fue el invento que hizo Roma para recaudar todos esos miles y miles y miles y miles de oro y de plata? ¿Sabe cuál fue? Las indulgencias, hermanos. La venta de indulgencias. La próxima semana le voy a hablar más de esto. La venta de indulgencias. Los sacerdotes andaban por los pueblos con cajas. Llevaban 4 esclavos, 4 personas que cargaban unos cofres enormes, hermanos. Enormes. Y se paraban en la plaza y decían, traiga sus monedas, traiga su dinero, traiga sus riquezas, échelas al cofre. Pero ellos no decían nada más así. Ellos lo hacían a través de un engaño. Ellos decían que la indulgencia era la liberación del alma del infierno o del Seol. Y entonces, fíjate, era tanto el potencial de esta falsa enseñanza que decía, cuando, eso lo decía Juan Texel, pero decía, cuando tú eches tus monedas al cofre y escuches el blim, 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 blim de las monedas, el alma de tu familiar amado va a salir del infierno y va a ir rumbo al cielo. Hermano, la gente traía dinero a raudales.
Podemos traducirlo por billones de dólares. ¿Cuántos dan gracias que el Señor los sacó del catolicismo? Oh, todavía no salen de ahí. Ya salieron, hermanos. Gracias al Señor que nos arrancó de ahí, ¿verdad, hermanos? No tenemos sangre de ellos. No tenemos sangre de ellos. La Iglesia Católica Romana debe mucha sangre. Gracias a Dios que nos arrancó. Te arrancó, porque no querías venir. No querías venir. No queríamos venir. Teníamos la vida perfecta. Éramos rebeldes a Dios, pero teníamos nuestra religión. Dios te arrastró, te arrancó de allí. Y a través de su palabra te ha dado un nuevo entendimiento. Y ahora podemos decir, oye, sí es cierto. Era ciego, pero ahora veo. Era ciego, pero ahora veo. Como dice Job, y lo cantamos hace un ratito, antes de oídas habíamos oído, pero ahora lo vemos. Vemos su gracia, su bondad, su misericordia. Vemos la gracia que Él ha tenido con nosotros. Y no lo digo por arrancarnos del catolicismo, lo digo porque libró nuestra alma del infierno, hermanos. Libró nuestra alma del Seol. Por eso es su bondad y misericordia. Concluyo. La iglesia nace de Cristo, se forma con los apóstoles y se restituye con los reformadores. Esa es la línea histórica junto con todos sus contrapartes y contradicciones y peligros que vivió el primer siglo al siglo XV. Jesús dijo que su iglesia prevalecerá y así ha sucedido, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos. Gracias te damos porque antes perdidos estábamos. Porque antes vivíamos sin ti, Señor. Porque antes estábamos sin ti. No solamente perdidos, Señor, en la vida, sino también perdidos en una religión falsa, Señor. Una religión que conduce a la condenación. Padre, gracias te damos, Señor. Y te damos gracias por tus apóstoles que dieron su vida por ti. Y gracias te damos, Señor, porque a través de la historia y Señor, del ataque de tantos herejes y de tantos emperadores y de tantos, Señor, religiones falsas en la tierra, Señor, tú prevaleciste tu iglesia, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, que sean agradecidos en sus corazones, Señor, para contigo. Señor, que en sus corazones tengan el amor debido hacia ti y hacia la obra que tú has hecho en sus vidas. Padre, te pido en el nombre de Jesús, guarda a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Haz tu obra en la vida de ellos. Haz tu obra en sus corazones. Haz tu obra en su ser, Señor. Y te pido, mi Dios amado, Padre, que tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, nos mantenga siempre firmes, fuertes, Señor, estables, con convicciones profundas, Señor, para caminar junto a ti. Te pido, mi Dios amado, bendice a tu pueblo, a tu gente, aquellos que has llamado a la vida eterna, aquellos que has llamado, Señor, al conocimiento de tu verdad que nos hace libres. Padre, te pido en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí que aún no cree en ti, Señor, pone en su corazón la fe, pone en su alma, Señor, la convicción y la fe, para que pueda vivir para ti, Señor, y seguirte y servirte en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, Señor. Gracias por todo lo que nos das y nos has dado. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.